¿Qué pensarías si te dijera que el segundo lugar en donde el presidente Russell M. Nelson viajó como profeta, vidente y revelador fue la mismísima antigua Jerusalén? Mi nombre es Carlos Méndez y bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Mis amigos, hermanos y familia, gracias a todos por estar aquí, acompañarme en un nuevo video en esta preparación para la conferencia de abril del 2025. Gracias a todos por sus comentarios, por sus testimonios y por las impresiones que siempre comparten conmigo. Trato de leerlos y de contestar la mayor cantidad de mensajes. Síganlo haciendo, que eso me nutre a mí y no saben cuánto. El día de hoy, mis amigos, quiero compartirles algo que ya vamos a tocar, lo que dije al principio, eso de el segundo lugar visitado por el presidente Nelson. Pero primero, me gustaría compartir contigo y responder el título o la pregunta que lleva el título de este programa. ¿Qué debe ocurrir para que reciba al Mesías? ¿Qué debe ocurrir en la antigua Jerusalén para que el Mesías nuevamente llegue? ¿Qué debe ocurrir? Bien, vamos a adentrarnos en el tema de hoy. Y el tema de hoy, como lo hemos hecho ya con los videos anteriores en preparación para la conferencia, se deriva de esta declaración del presidente Nelson de octubre del 2024, que dijo lo siguiente: Jesucristo gobernará tanto desde la antigua Jerusalén como desde la nueva Jerusalén, edificada sobre el continente americano. Desde esos dos centros, Él dirigirá los asuntos de su iglesia. Este es el punto de partida, la génesis del análisis del día de hoy. Muchos hemos escuchado sobre estas dos capitales y el presidente Nelson lo ha mencionado en par de ocasiones y ha grabado videos, de hecho, y lo vamos a ver a continuación, casi más adelante en este análisis. Pero muchas veces no logramos identificar en qué momento el Señor va a llegar a la antigua Jerusalén. Y esta es la primera parte. Como contexto de Jerusalén previo a la segunda venida, según el manual de instituto, dice que en el preciso momento de la segunda venida de nuestro Señor, todas las naciones se hallarán congregadas contra Jerusalén para la batalla, y la batalla de Armagedón estará en marcha, como lo expresó Juan. Los reyes de la tierra en todo el mundo se reunirán a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces Cristo vendrá como ladrón, o sea que vendrá inesperadamente, y se producirán los cataclismos dramáticos que se han prometido, que acompañarán su retorno. Entonces, hermanos, este es el contexto que se va a estar viviendo previo a la venida de Cristo a la antigua Jerusalén. Este es el contexto. Estará Jerusalén en plena batalla, en plena batalla. Hermanos, y de esto hay muchas aristas que podemos tocar. Sin embargo, en el análisis del día de hoy vamos a enfocarnos, me quiero enfocar en por qué el presidente Nelson hace mención de la antigua Jerusalén en un discurso que precisamente habla de la segunda venida y hace mención también de la venida de Cristo a reinar una de las capitales mundiales como es en la antigua Jerusalén. El presidente Joseph Fielding Smith dijo lo siguiente en Doctrina de Salvación: algo que estos profetas nos dan a entender en forma definitiva es que el último gran conflicto antes que venga Cristo concluirá durante el sitio de Jerusalén. De modo que se nos da a entender que cuando los ejércitos se reúnan en Palestina, será la ocasión en que el Señor venga en juicio y tome la trascendental decisión que confundirá a los enemigos de su pueblo y establecerá a éste en su antigua tierra para siempre. Hermanos, y si ustedes han estado al tanto de las noticias mundiales, se darán cuenta que hace varios meses, un par de años, pudiese decir, más de un año, ha iniciado una guerra, ¿verdad? Israel
como Estado y ha estado en conflicto bélico ya durante más de un año. Y esto no ha cesado hasta la fecha de hoy, marzo del 2025. Y esto, hermanos, creo que nos puede ir dando luces de lo que puede ocurrir en el futuro. Y fíjense algo, yo en la serie de Los Ángeles con Trompeta, yo mencioné, de hecho, durante uno de Los Ángeles con Trompeta, el desarrollo de una guerra que iba a incluir 200 millones eh, en diferentes partes del mundo. Y luego se habla de los dos testigos, de los dos olivos, de estos dos profetas que iban a reinar, o mejor dicho, que iban a predicar en Jerusalén durante 3 años y medio. Y durante el mismo tiempo iba a estar sitiada la ciudad de Jerusalén. Entonces, hermanos, todas estas cosas pueden ocurrir en cualquier momento. Toda esta guerra, este conflicto, los juicios, los ángeles con trompeta, todo esto puede ocurrir, como lo vimos en el episodio anterior, en el futuro próximo, en el futuro próximo. Le voy a compartir algo más adelante para que ustedes más o menos dimensionen lo que el Señor nos ha permitido incluso ver. Pero lo que quiero rescatar de esta cita es que el Señor va a venir durante ese último gran conflicto, cuando sea sitiada la ciudad de Jerusalén. Incluso lo leímos en Apocalipsis, los gentiles van a sitiar la ciudad de Jerusalén. El presidente Nelson, cuando él hace mención en su mensaje, hay dentro del contenido relacionado, usted pincha, ¿verdad?, el número relacionado a la antigua Jerusalén y lo lleva a 4 escrituras. Estas 4 escrituras las voy a leer a continuación y son las siguientes. Zacarías 14. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, formando un valle muy grande, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Con respecto a esto, hermanos, del monte de los olivos se abrirá en dos, proporcionando así una avenida de escape para la casa de Israel. Lo que estamos hablando ahorita de este conflicto, de esta guerra. Y dice el manual de instituto, fíjense algo, todos ellos, es decir, los profetas, hablan de este día. Y cuando llegue el momento, el Señor saldrá de su escondite. Como podéis ver, la condición del mundo será terrible. Los judíos estarán sitiados no solamente en Jerusalén, sino en toda Palestina. Y cuando estén a punto de sucumbir, entonces vendrá el Señor. En ese momento habrá un gran terremoto, el cual no se sentirá únicamente en Palestina, ni causará solamente la división del Monte de los Olivos, para formar el valle a fin de que los judíos puedan escapar, sino que toda la tierra será sacudida. Hermanos, solamente de leerlo y tratar de imaginar ese momento, podrán dimensionar en nuestro estado celestial cómo puede ser eso. En pleno conflicto, en pleno sitio de Jerusalén, imagínense el contexto, la predicación de estos dos profetas, de estos dos olivos. Jerusalén en plena guerra de 3 años y medio, a punto de sucumbir. Cuando esté sitiada, a punto de sucumbir, habrá un terremoto en toda la tierra. Toda la tierra será sacudida por un terremoto nunca antes conocido en la historia de la humanidad. Imagínense, hermanos, el contexto de lo que envuelve la venida de Cristo a la antigua Jerusalén. La siguiente escritura que se relaciona a lo que dijo el presidente Nelson en su mensaje es Doctrinas y Convenio 45. Y dice lo siguiente, entre todos los versículos, ustedes los invito a que lo puedan leer porque son muchos más versículos. Y entonces me mirarán los judíos y dirán, ¿qué heridas son estas en tus manos y en tus pies? Entonces sabrán que yo soy el Señor, porque les diré, estas son las heridas con que fui herido en casa de mis amigos. Soy el que fue levantado, soy Jesús que fue crucificado, soy el Hijo de Dios. Y entonces llorarán a causa de sus iniquidades y se lamentarán porque persiguieron a su rey.
Hermanos, esto va a ser tremendo, hermanos. Con esa declaración, miren, a mí me gusta leer mucho Tercer Nefi, porque me gustan estos temas de la preparación para la venida del Salvador Jesucristo por segunda vez, y siempre la relaciono con Tercer Nefi. Y cuando el Señor se presenta y dice, soy Jesucristo, solamente de imaginarme estar ahí presente como uno de los nefitas presenciando esa venida, eh, bueno, me estremece el cuerpo. Ahora imagínense cuán aún más estremecidos se van a sentir los judíos cuando escuchen al Salvador del mundo decir, soy el que fue levantado, soy Jesús que fue crucificado, soy el Hijo de Dios. Imagínense la magnitud de lo que va a ocurrir, hermano. Imagínense el dolor, el llanto, el asombro. Bueno, eso va a ser increíble, hermano. Siguiente escritura, Doctrinas y Convenios 133. Por tanto, preparaos para la venida del esposo, salid a recibirlo, porque aquí se pondrá de pie sobre el monte de los olivos y sobre el potente océano. Sí, el gran abismo, y sobre las islas del mar, y sobre la tierra de Sión, y alzará su voz desde Sión, y hablará desde Jerusalén, y subirá su voz entre todo el pueblo. Entonces vemos, hermanos, que en esta escritura dice que no solamente, ¿verdad?, va a colocar sus pies sobre el monte de los olivos, sino también sobre el potente océano. Tiene que ver un poco con las citas que leímos anteriores. Se va a abrir el monte, se partirá, fluirá aguas. Entonces todo esto está relacionado con estas visiones, con estas revelaciones en los últimos días. Pero inclusive todo pueblo oirá la voz del Señor que saldrá desde Jerusalén, desde la antigua Jerusalén. Cuarta escritura que se relaciona al mensaje del presidente Nelson. Miqueas 4:2, Antiguo Testamento, y dice, y vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará acerca de sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, hermanos, aquí vemos esta profecía del Antiguo Testamento en donde claramente menciona dos lugares, Sión y Jerusalén. En esta oportunidad estamos hablando de la antigua Jerusalén. En otro episodio, en el episodio del día domingo, vamos a hablar lo relacionado a la nueva Jerusalén. Pero en esta ocasión vamos a tratar específicamente cómo el presidente Nelson se ha relacionado con la antigua Jerusalén. Habiendo dado el contexto y las citas anteriores que se relacionan al discurso del presidente Nelson, fíjense en lo que ocurrió. El presidente Nelson fue sostenido por todos nosotros en abril del 2018. Y en su primer viaje ministerial, ¿verdad?, del presidente Nelson, la segunda ciudad, el segundo país que visita es Israel, específicamente Jerusalén. Y eso para mí tiene un significado tremendo, porque me da a entender a mí, hermanos, de que el Señor, como ya había preparado desde hace mucho al presidente Nelson para hablarnos del recogimiento de Israel en esta hora undécima, como lo hablamos hace 2 semanas, nada más y nada menos que le invita a que pueda comenzar su viaje ministerial como profeta en la antigua Jerusalén. En esta ocasión se visitaron 8 ciudades y la segunda de ellas fue Jerusalén en Israel. Bien, en esta publicación oficial del 14 de abril del 2018, que se llama Presidente Nelson visita la Tierra Santa, dijo el elder Holland, que fue el acompañante del presidente Nelson en esta ocasión. Dijo lo siguiente el elder Holland: esta es una tierra legendaria. Es una emoción estremecedora para mí darme cuenta de que estoy en compañía del presidente Russell M. Nelson.
un profeta moderno en todos los sentidos en que fueron los profetas antiguos en Jerusalén en tiempos bíblicos, con la misma autoridad y el mismo sacerdocio y enseñando el mismo evangelio. Nuestro testimonio viviente de hoy es que tenemos un profeta viviente en este momento, de pie en este suelo, enseñando en esta tierra la misma doctrina. La importancia de esto para los santos de los últimos días y para el mundo no puede ser sobrevalorada. Eso está en el núcleo de la emoción que siento hoy. Palabras poderosas, hermano. Eso está en el núcleo de la emoción que el Elder Holland sentía en ese momento. Hermano, hay dos eventos que ocurrieron que el Elder Holland ha manifestado una emoción y un asombro tremendo. El primer evento fue relacionado a la visita del profeta del Señor a la antigua Jerusalén. Y el segundo evento fue la dedicación del Templo de Roma, en donde él también hablaba sobre esta emoción que lo embargaba. Lo invito a que puedan ver el video que hice del hacer el preludio a la segunda venida, en el video que se llama el punto de inflexión, Templo de Roma. Entonces, el presidente Nelson con ese viaje ya estaba marcando la pauta de lo que venía en su ministerio, hablando del recogimiento de Israel y nada más y nada menos que comienza su ministerio visitando la antigua Jerusalén. Bien, en otra publicación del mismo año, por el 27 de agosto del 2018, ocurrió lo siguiente, y en esta declaración oficial el presidente Nelson menciona algunas cosas, pero en la publicación dice lo siguiente: parado en el Monte de los Olivos con Jerusalén detrás de él como trasfondo, el presidente Russell M. Nelson comparte su testimonio del Salvador como el Hijo unigénito del Dios Todopoderoso. Jesús fue el único hombre perfecto que caminó sobre la tierra en los días del Nuevo Testamento. Jesús estableció su iglesia, construida sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Entonces, hermano, fíjense algo. El presidente Nelson, así como el Señor va a venir al mismo Monte de los Olivos y lo va a partir en dos, a través de ese terremoto que va a estremecer la tierra entera, el presidente Nelson estaba, ¿verdad?, parado en el Monte de los Olivos con Jerusalén detrás de él como trasfondo. Hermanos, ¿no es maravilloso esto? ¿No es maravilloso y a la misma vez simbólico lo que está ocurriendo? El Elder Holland lo dijo, emocionado. Un profeta enseñando la misma doctrina de Cristo en estas tierras y con la misma autoridad del Salvador. De ahí es que viene el núcleo de la emoción que siento, decía el Elder Holland. Ahora, fíjense algo, en esa misma ocasión el presidente Nelson grabó un mensaje para todos nosotros, para el mundo entero. Y este mensaje fue subido el 24 de agosto del 2018 con una duración de 5 minutos 48 segundos. Lo pueden ubicar en YouTube. Se llama Special Witness of Christ y dice presidente Russell M. Nelson. Y también está en la página oficial de la iglesia completamente en español, traducida. Y dice el presidente Nelson específicamente casi el minuto 5 de este video. Miren lo que dice. En un día venidero el Señor volverá a esta tierra santa. Para entonces se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Luego ofrecerá estas palabras. Fui herido en casa de mis amigos. Soy el que fue levantado. Soy Jesús que fue crucificado. Soy el Hijo de Dios. Entonces toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo. Hermanos, lo asombroso de esto es que estas escrituras que él menciona acá, que es Isaías 45, sombreada en amarillo, y la siguiente, que es Doctrinas y Convenios 45, son las mismas escrituras que están relacionadas a su discurso en la última conferencia. Esto es maravilloso porque
habla de este énfasis del recogimiento de Israel y ahora lo hace un poco más específico, hablando de la venida, de la visita de Cristo a la antigua Jerusalén para gobernar como capital mundial. Ahora, fíjense algo, en abril del 2020, en abril del 2020, en un mensaje de la Leona de abril que se llama El futuro de la iglesia preparar al mundo para la segunda venida del Salvador, el presidente Nelson dijo lo siguiente: el Señor regresará a la tierra que santificó mediante la misión que allí efectuó en la vida terrenal. Triunfante vendrá de nuevo a Jerusalén, en vestiduras reales de color rojo, para simbolizar su sangre, la cual brotó de cada poro. Regresará a la ciudad santa. Regresará a la ciudad santa. Y fíjense algo, luego sigue diciendo en el mismo mensaje: gobernará desde dos capitales mundiales, una en la antigua Jerusalén y la otra en la nueva Jerusalén, edificada sobre el continente americano. Desde esos centros dirigirá los asuntos de su iglesia y reino. Aún se construirá otro templo en Jerusalén. Desde ese templo, Él reinará por siempre como Señor de señores. El agua brotará debajo del templo. Las aguas del mar muerto serán sanadas. ¿Recuerdan cuando leímos la escritura de recientemente y hablábamos de que el Señor también colocaría sus pies sobre el mar, sobre el océano? Bueno, está relacionado, por eso les digo, con estas palabras y las profecías que han dado profetas anteriores. Pero miren lo que dice al final el presidente Nelson en este mensaje de manera más explícita y un poco más amplia. Número 1, certifica que habrán dos capitales mundiales. Y dice cuáles son. Y aquí se devela, si algunos lo pensaban, Utah, Salt Lake, no es una de estas capitales mundiales, es el centro de la iglesia. Es el centro de la iglesia y es la cabeza de los montes en donde todas las naciones irán a ella. Sin embargo, estas dos capitales mundiales son la antigua Jerusalén y la nueva Jerusalén. Ese es el punto número 1. Deja claro que son dos capitales y cuáles son. Número 2. Dice que se construirá otro templo en Jerusalén. Se construirá otro templo en Jerusalén, hermano. Y de esto es tema para otro video, por eso les digo, me enfoqué solamente en la relación de la antigua Jerusalén con el presidente Nelson, porque estamos hablando del mensaje del presidente Nelson en la última conferencia. Ese sería el segundo elemento. Se construirá un templo. En ese templo, ¿verdad? Él va a venir y dice que brotará debajo del templo agua. Y dice que el mar muerto, las aguas van a ser sanadas. Entonces, menciona estos tres elementos y amplía un poco más el contexto de esta capital mundial que la conocemos como la antigua Jerusalén. Hermanos, esto fue en abril del 2020, pero recientemente en la conferencia del 2024 lo hemos vuelto a escuchar de la boca del presidente Russell M. Nelson. ¿Es casualidad todo esto, hermanos? ¿Qué creen ustedes que el Señor nos está haciendo ver cuando nos está haciendo este énfasis de estas dos capitales mundiales, de la antigua y de la nueva Jerusalén? Hermanos, nos están preparando para los eventos futuros. ¿Nos estamos dando cuenta? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros debe responder. Mis amigos, esto es lo que quería compartirles el día de hoy. Seguimos preparándonos en cada video que vaya subiendo hasta el día previo a la conferencia. Todos están apuntando a la preparación para lo que viene en la conferencia de este año en abril del 2025. Gracias a todos por acompañarme. Los invito a que puedan compartir este video con todas las personas que conozcan. Reacciona con un me gusta y déjame saber tus impresiones con respecto a por qué el presidente Nelson ha hecho este énfasis especial en la antigua Jerusalén. Estaré atento a tus comentarios y a tus impresiones. Nos vemos en un próximo video.
hablando de la otra capital, de la Nueva Jerusalén, o lo que también hemos conocido como el lugar central, Jackson, Missouri.